Buenos días a todos, saludos. Pues en esta sesión vamos a ver de una manera teórica el funcionamiento y el circuito de la marcha, principalmente los circuitos de control y el circuito de alimentación. En esta sesión es de una manera teórica, más sin embargo en las otras sesiones lo vamos a ver de una manera ya práctica. Bueno, aquí tenemos lo que es el diagrama de lo que es el circuito de control y el circuito de alimentación. Vamos a ver principalmente los componentes del circuito de control, empezando desde lo que es el interruptor de ignición, que lo estamos viendo por la parte trasera, lo que son las conexiones de líneas. Tenemos el interruptor de seguridad, en este caso es un sistema manual. Tenemos un clutch y tenemos un interruptor de seguridad. Y lo que es el automático de la marcha, en el automático tenemos las tres conexiones. La principal conexión de control, que viene siendo una conexión delgada, tipo tornillo delgado, o tipo tornillo, tipo conexión zapata, donde se conecta una terminal tipo zapata. Cabe mencionar que el circuito de control está alimentado por medio de líneas de bajo calibre, puede ser un calibre o un número 16 o un número 18, ya que maneja una tensión con un voltaje de 12 volts, pero la intensidad de corriente pues es baja, puede ser de 1.5, 2, 3 amperes. En realidad son intensidades de corriente bajas, por eso el calibre del cable es delgado. Y el circuito de alimentación parte del positivo de batería, ya es con un cable grueso de calibre 4 o número 6, que son los que se utilizan para las conexiones de las baterías, tanto negativo como positivo. Y la terminal o la alimentación de este circuito viene siendo del positivo de batería, con el cable grueso del número 4 o 6, hacia una terminal gruesa de tornillo grueso, puede llevar una tuerca con entrada de hexagonal de 13 milímetros o de media, y está conectada a un extremo, y el otro extremo ya es la alimentación hacia el motor de arranque. Es igual un tornillo grueso, igual con un cable grueso que se va hacia los campos estacionarios y giratorios internamente en la marcha. Entonces, iniciando desde aquí, desde lo que es el interruptor de ignición, hablando de un interruptor de ignición básico, no vamos a hablar de muchos circuitos, sino ya uno básico. Lo importante es ver la alimentación de control hacia la marcha. Acá en los interruptores de ignición, que viene siendo del switch, principalmente está alimentada por un positivo de batería, directamente de batería con un cable delgado. Puede pasar por algún fusible, pero viene directamente de la batería. Es positivo, son 12 volts, calibre número 16. Maneja 12 volts, pero una intensidad baja. Y de aquí tenemos lo que el primer paso a la hora de dar con la llave el giro al primer paso es para encender los accesorios. En estos accesorios pues se puede utilizar lo que es el estéreo, se pueden bajar ventanillas, se pueden ocupar lo que es el encendedor, alimentaciones para celulares, algunos componentes y accesorios básicos. Después viene una alimentación, si le damos el otro paso de la llave, viene la alimentación de ignición, que puede ser una de estas terminales, no se está poniendo ahorita, porque pues ahorita ese circuito no vamos a hablar de ese, pero supongamos que este es el de ignición. Si se le da el otro paso de la llave, en ignición, se le da alimentación a la computadora, a relevadores, a bomba de gasolina que trabaja por 1 o 2 segundos, a bobinas, o sea, se hace una preparación para que el vehículo arranque. Y posteriormente, ya a la hora de darle start o marcha, que es el otro circuito, que es el que vamos a hablar, en el start ya es
girar la llave al tercer paso, que tiene una tensión por medio de un resorte, porque a la hora de soltarla, la vuelve a regresar a ignición para tener siempre alimentación en bobinas, en bomba de gasolina y el motor esté funcionando. Entonces, al darle start con la llave, el positivo de batería pasa hacia lo que es la terminal start o marcha, y de aquí la alimentación de 12 volts se va directamente a un interruptor de seguridad. Este interruptor de seguridad, hablando de un sistema manual que tiene clutch, tiene caja estándar, tiene un interruptor tipo botón en el cual, si el clutch no se oprime, el circuito se queda abierto y lo que es la tensión con la intensidad de corriente no pasa al automático, al control del automático, pero más sin embargo, para que el circuito se cierre, se tiene que oprimir el clutch para que la corriente pase ya hacia este punto y llegue hacia lo que es la terminal del automático, terminal de control. Este interruptor de seguridad, como su nombre lo dice, es que no permite darle marcha al motor si no estás oprimiendo el clutch, con el objetivo de que tú te asegures de que la palanca de velocidades esté en punto muerto, o en dado caso, si se queda en primera velocidad, tú forzosamente tienes que oprimir el clutch para poderle dar marcha y pues no correr el riesgo de que el vehículo avance al darle marcha. Es un sistema de seguridad. Entonces, a la hora de oprimir el clutch, se cierra el circuito aquí con este interruptor y la corriente ya pasa hacia el circuito de control de lo que es el automático. Aquí ya se le da lo que es la alimentación de 12 volts, pero una intensidad de corriente de 3 amperes. Al meterle la corriente a los embobinados del automático, aquí en los embobinados del automático tenemos 2 embobinados, uno de retención y uno que impulsa. Al crearse el campo magnético fuerte aquí en los embobinados, se genera 2 posiciones o 2 elementos principales aquí en el automático. Una es una posición mecánica que por medio de una horquilla empuja al Bendix, que es el engrane, para acoplarse hacia lo que es el volante del motor. Y la otra es un movimiento mecánico de un disco para acoplarse en las 2 terminales internas y poner en contacto lo que es el circuito de alimentación. A la hora de que este disco es empujado a estas 2 terminales, la corriente intensa que está esperando acá del positivo de la batería ya es una corriente intensa. Supongamos que la batería tiene una capacidad de arranque de 1000 amperios, pues la corriente intensa está esperando acá, por eso es un cable grueso. Al ponerse el disco en contacto entre las 2 terminales, la corriente pasa hacia el otro tornillo para darle alimentación hacia lo que son los campos internos de la marcha, lo que es el campo estacionario y el campo giratorio. Ya la corriente intensa, dependiendo del diseño de los embobinados, del número de vueltas, del diseño de la armadura, la intensidad de corriente va a ser consumida y es un aproximado de unos 100, 150 amperios. Por eso, el circuito de control, que es de bajo amperaje, controla al circuito de alimentación, que es de alto amperaje. Cabe mencionar que los 2 circuitos, tanto de control como de alimentación, utilizan una tensión de 12 volts, porque todas las baterías del automóvil son de 12 volts, tensión de 12 volts, pero el amperaje es distinto. El amperaje va a depender de la carga. Aquí en este ejemplo, la carga del automático, los embobinados de los automáticos, para que puedan funcionar, no necesitan tanta intensidad de corriente. Con 1.5, 2 o 3 amperes son suficientes para crear un campo magnético fuerte. Mas, sin embargo, para que pueda funcionar la marcha, estos campos giratorios y estacionarios necesitan intensidades muy fuertes. Por eso los cables son gruesos y la intensidad de corriente lo toma directamente de batería. Ahora, ¿cuáles son las principales fallas? Cuando un motor de arranque no funciona, tenemos que identificar o tenemos que diagnosticar qué circuito es el que está fallando. Si el circuito de control, que comprende desde el sistema de ignición, desde el switch, interruptor de seguridad, puede estar acoplado aquí en este caso, en algunos vehículos
Dependiendo de las marcas, puede llevar relevadores, solenoides o fusibles. En todo este circuito habría que analizar el diagrama y hasta lo que son los embobinados del automático. Tendríamos que identificar y diagnosticar si el circuito de control está correcto o si el circuito de alimentación está dando la alimentación correcta hacia este tornillo, o si la alimentación pasa hacia lo que es el motor de arranque. Entonces, por eso se divide en 3 circuitos: circuito de alimentación, circuito de control, interruptor de ignición, interruptor de seguridad, puede tener algún fusible, algún relevador o solenoide aquí intermedio, y hasta llegar a la terminal delgada del automático. Tendríamos que ver que si todos estos componentes trabajan correctamente. Circuito de alimentación del positivo de batería a una terminal gruesa de tornillo grueso con tuerca de hexagonal de 13 milímetros, si está correcta esta terminal. Y circuito de alimentación hacia el motor de arranque, que viene siendo esta hacia los campos. Entonces tendríamos que definir si esos circuitos están correctamente. Una de las primeras pruebas que se tiene que hacer, si la queja del cliente viene siendo de que el motor de combustión no arranca por falta de marcha, tenemos que saber cuáles son los circuitos que están fallando. Si el circuito de control, con todos los componentes que lo constituyen, o el circuito de alimentación, que viene siendo de batería hacia la terminal gruesa del tornillo de acá del automático. Entonces, para poder diagnosticarlo, podemos hacer una prueba muy sencilla de pasar directamente con un cable delgado de este positivo un voltaje hacia esta terminal. Podemos hacerlo de una forma directa o de positivo de batería hacia esta terminal. Tendríamos que hacer un cable puente, pasarle una alimentación de tensión eléctrica de 12 volts con bajo amperaje hacia esta terminal. Entonces tendríamos que desconectar esta terminal que viene del interruptor de seguridad o del switch, y con un cable delgado podemos tomar la corriente de aquí, de este tornillo, hacia este lado, o directamente del positivo de batería hacia esta terminal del automático. Con esa conexión, el vehículo tiene que estar en punto muerto. Con esa conexión le damos directamente marcha al motor de arranque. Si con esta conexión da marcha, pero con el cable de control puesto no da marcha, entonces tenemos que diagnosticar en dónde está el circuito abierto, o por qué no está pasando la corriente desde el switch al interruptor de seguridad, algún fusible o algún relevador que no está dejando pasar la corriente hacia este lado, hacia el automático. Con ese simple cable podemos diagnosticar si es el circuito de control o si es el circuito de alimentación.